Bienvenidos a este capítulo número 7 de Telescopia. Cómo ha pasado de rápido el tiempo, ya acabamos de comenzar y ya vamos por el séptimo capítulo, en donde exploramos el mundo de la tecnología y su impacto en la vida humana, desde una perspectiva universal y con una mirada más allá de lo evidente. En este capítulo de hoy nos acompaña Guillermo Escalante. Guillermo, tuve el placer de estudiar con él en la universidad. Ambos nos graduamos de ingeniero de sistemas. Guillermo tiene una maestría en sistemas distribuidos y redes de computación. Tiene diplomado de ciberseguridad y seguridad de la información. Ha trabajado en varios sectores de la industria, en telecomunicaciones, banca, finanzas y en proveedores de servicios de tecnología. Entre su experiencia, recuerdo cuando estudiábamos juntos, Guillermo, que ustedes participaron en un concurso de robótica que en ese momento lo presentó la Universidad Simón Bolívar, como en el 2002 más o menos, que participaron varias universidades e incluso invitados internacionales. Y recuerdo que ustedes ganaron este encuentro en este concurso. También recuerdo cuando trabajamos juntos en Alcatel, que ahora es Nokia. Eh, Supe que fuiste a Milán a estudiar por allá 6 meses en todo lo que es la parte de diseño y manejo de sistemas de gestión en redes SDH, temas de telecomunicaciones. Y bueno, ha sido consultor de muchas actividades, ha sido emprendedor, básicamente arquitecto de soluciones en la nube. Y bueno, tuviste la oportunidad de trabajar como Technical Account Manager en AWS en Colombia y actualmente nos acompañan como CTO de Ingedaka. Todos los problemas de arquitectura, cada vez que vamos a implementar una solución nueva. Siempre Guillermo es la figura a la que le consultamos para ver si es la mejor opción, es la mejor solución. Nuestros clientes a veces se ponen creativos y Guillermo es el que nos ayuda a estructurar esta solución y darle la mejor opción posible. Creo que esa experiencia que tuviste en AWS, Guillermo, te ayuda al complemento perfecto, porque antes de trabajar en AWS igual te seguía preguntando y siempre tenía la solución acertada para esta arquitectura. Entonces arranquemos de una vez con el tema de hoy y aunque me gusta la Fórmula 1, tal vez no conozco a detalle el tema, las carreras, las reglas, pero sí he visto cómo la Fórmula 1 ha alcanzado una transformación digital importante con el uso de Amazon Web Service. Por eso Guillermo nos acompaña hoy, que quién mejor que él que maneja este tema, para mejorar el rendimiento tanto en la pista como en la experiencia de los fanáticos. AWS con toda esta experiencia, con todos estos grupos de servicios en la nube que tiene, análisis de datos, pienso que es el aliado esencial para la Fórmula 1. Y bueno, con todas estas innovaciones que están revolucionando este y muchos deportes, arrancamos el tema de hoy. Guillermo, gracias por acompañarnos. Dale, muchas gracias Andy por la invitación. Antes de comenzar un poco, me gustaría comentar una frase y muy importante que dijo Ross Brown, que es el CEO o el director general, el director ejecutivo de Motorsport de Fórmula 1, donde indica que dice, hemos podido acercar a los aficionados a las decisiones tomadas en fracciones de segundo sobre el ruedo, rediseñar nuestros automóviles de Fórmula 1, ayudar a entender la riqueza de los datos de la Fórmula 1 y ejecutar análisis y machine learning para aprovechar el poder de estos datos. Entonces, esta frase es bien interesante que nos permite darnos cuenta la integración de esta transformación digital y de todas estas tecnologías que tenemos hoy en día, acercándose a este deporte tan específico como es la Fórmula 1. De hecho, podemos decir que la Fórmula 1 es el deporte principal en el mundo del automovilismo y es un regente a nivel de este sector, ¿sí? Y podemos decir que ha alcanzado como tal una transformación digital bastante madura con el uso de Amazon Web Service, no solo para mejorar el rendimiento en la pista o de los vehículos, sino como ya lo comentaste previamente, Andy, el tema de la experiencia de los fanáticos se ha visto bastante afectada y bastante enriquecida con esta integración, ¿sí?
Esto se permite gracias a la vasta gama de servicios que tiene Amazon, sobre todo dedicados al análisis de datos, ¿sí? Y lo han convertido en un aliado súper importante en este deporte, aportando muchas de las innovaciones que son las que están revolucionando hoy en día este deporte. Guillermo, lo que sé hasta ahora de Fórmula Uno, que no soy experto en este tipo de carreras, vi la película de Ford contra Ferrari, he visto una que otra carrera. Lo que sé es que son 20 corredores de diferentes marcas, se organizan por equipo. eh, es una carrera que inicia en 3 días, según entiendo. El viernes es unas pruebas de entrenamiento, el sábado pelean por la pole position, que básicamente es que hacen una primera carrera de 18 minutos, los 5 que están de último, los 5 últimos quedan de último en esta posición, los 15 que quedaron vuelven a correr. Hasta ahí conozco. Ahora vamos a ver en cuanto a qué es capaz de hacer AWS para este tipo de carreras. Lo están utilizando todos los vehículos, se está utilizando en el diseño, en la construcción, en las estrategias, eso que tú comentas de la experiencia del cliente. Hablemos un poco de eso para entrar en contexto y calentar los motores. Excelente, Andy. Antes de arrancar un poco en detalle de cómo se utiliza la tecnología de AWS en la Fórmula Uno, es importante aclarar qué elementos o qué componentes, ¿sí?, se trabajan durante una carrera de Fórmula Uno. Tenemos claro que hay un vehículo, un carro, un automóvil, ¿sí?, que debe ser diseñado y construido con unos altos estándares. Tenemos claro que hay una estrategia, es un deporte donde se maneja mucho el tema de la estrategia, de cómo se va a trabajar el ataque a los otros vehículos, qué tipo de neumático se va a utilizar de acuerdo a la pista y las condiciones meteorológicas. Entonces son factores que deben considerarse notablemente. Tenemos el equipo, no solamente un piloto, sino hay un equipo detrás, un gran grupo de gente trabajando para que eso se dé, la asistencia en los pits, la asistencia remota que se le da al piloto durante la carrera para poder comunicarle y generar esas estrategias. Y por último, y no menos importante, el piloto. El piloto también tiene una serie de condiciones, características y todo que se deben manejar durante la carrera. Entonces, para esto, ya entendiendo estos componentes, ¿sí?, dentro del deporte, o estas partes, vamos a entrar un poco ya en detalle de lo que hace esta tecnología AWS con la Fórmula Uno. En primer lugar, tenemos el análisis de datos y las predicciones, ¿sí? Básicamente, Amazon lo que hace es que proporciona una infraestructura que es bien robusta y que permite el análisis de grandes volúmenes de datos generados durante la carrera. De hecho, como dato importante que traía para este podcast, podemos decir que en un automóvil hay más de 300 sensores enviando información en tiempo real y que durante toda la carrera se pueden generar aproximadamente 1.1 millones de datos por segundo, ¿sí?, de toda esa información que se puede colectar para procesar. Y eso a su vez se va recolectando en un vehículo que va corriendo en velocidades de entre 200 a 370 kilómetros por hora. Entonces quiere decir que hay una cantidad de información que se tiene que enviar en tiempo real, luego se tiene que procesar y que se está enviando en un elemento que va en movimiento. Entonces eso es bastante interesante. Luego se tiene todo el tema de diseño que hablamos, que es el desarrollo y simulación de aerodinámica, ¿sí? Es un elemento súper crucial de la Fórmula Uno y que facilita, ¿sí? AWS o Amazon lo que hace es facilitar esas simulaciones que son bien complejas mediante una capacidad de cómputo en la nube súper gigante. Entonces hay componentes, por ejemplo, los EC2 o lo que es el HPC, que es el High Performance Computing, que son la computación de alto rendimiento, permite realizar simulaciones dinámicas de fluidos computacionales, cálculos de aerodinámica, comportamiento del viento, etcétera, muy rápido y con alta precisión. Esto lo que hace es acelerar el desarrollo de las mejoras aerodinámicas a los coches o a los vehículos, proporcionando una ventaja competitiva muy alta, ¿sí? Hay algo súper importante que tú acabas de comentar y dices que si todos lo utilizan. Pues ya como partner de la Fórmula Uno, tienen unas condiciones y unas integraciones generales para todas las escuderías, todos los vehículos, todo lo que se maneja alrededor. Sin embargo, hay casos muy específicos de Ferrari donde Ferrari lo utiliza
en cosas internas de Ferrari más avanzadas y también hace diseño, gestión de datos y todo. De hecho, aparte de ser partner, Amazon, aparte de ser partner directo de la Fórmula 1, también es partner de Ferrari. Lo vas a ver en los vehículos de Ferrari, la marca de AWS estampada allí en todo el marketing que ellos tienen. Y adicionalmente, otro componente que tenemos es la transmisión y análisis en tiempo real. Por ejemplo, para entrando un poco más en detalles técnicos, hay servicios de Amazon, como es el caso de las funciones Lambda, ¿sí? Que ellas manejan la configuración que se llama precalentamiento y te permiten ya estar cargadas en caché y listas para utilizarse con respuestas en milisegundos. Hay funciones Lambda que pueden correr en 1 o 2 milisegundos en conjunto con servicios como Amazon Kinesis, ¿sí? Permiten la transmisión y procesamiento de todos esos datos en tiempo real. Entonces, este procesamiento de datos en tiempo real es esencial para los equipos, ya que ellos necesitan la data procesada lo antes posible para tomar decisiones durante las carreras. Y como comenté, aparte de la transmisión de datos en tiempo real, permite esa cobertura en todo momento. Esos datos que ya ellos procesan también se transmiten. De hecho, hoy en día ustedes ven las carreras y van a ver en la pantalla toda esa información que se presenta de la velocidad, la carrera, predicciones. Ya antes veíamos ciertos detalles como era la velocidad en que iban, qué posición y todo. Ahora vemos hasta predicciones. Y esos son cómputos que se van haciendo en tiempo real con toda esa data que se va capturando. Es increíble cómo ha evolucionado el deporte, ¿no? Cuando me imagino que la Fórmula 1 en los años 1950, todos estos temas de seguridad en los vehículos, el experto, había un mecánico experto y el piloto, y parte de la película esta de Ford con Ferrari era un poco de eso, que el diseño dependía de estas dos personas y era más la opinión de experto que tener datos en tiempo real para analizarlo. Aquí, por lo que nos está comentando, podríamos medir incluso el desgaste del caucho, la tracción, si ese caucho nos conviene en este tipo de pista, cómo está consumiendo el combustible. O sea, esta información relevante en tiempo real nos potencia y nos ayuda muchísimo el desempeño en la carrera. O sea, me estoy imaginando todo lo que está diciendo y voy a prestarle más atención a las próximas carreras de Fórmula 1 para ver esa data, cómo la muestran, que todavía no he tenido la oportunidad de verlo, y, y cambia el juego. Sí, tal cual. De hecho, por ejemplo, aquí tengo unos datos súper importantes que puedo dar con respecto a esos elementos que se están usando hoy en día y esas formas de utilizar la tecnología. Por ejemplo, hay uno aquí que dice que la Fórmula 1 fue capaz de ejecutar simulaciones aerodinámicas para desarrollar los automóviles de la nueva generación un 70% más rápido que antes. Es decir, en esa carrera que comentas del diseño, entre los vehículos y todos esos cálculos, análisis que tienen que hacer, pues como ahora se hacen mucho más rápido y se hacen simulaciones con toda esta potencia de computación de alto rendimiento, pues lo hicieron un 70% más rápido. 70% más rápido es bastante tiempo, ¿sí? También, por ejemplo, hay un dato súper interesante que se diseñó un automóvil que tiene una carga aerodinámica y se redujo de un 50 a un 15%, o sea, un 35%. Esta reducción lo que ofrece es que al piloto de atrás o el carro que viene detrás pueda acercarse lo más posible al carro que viene delante. Esto hizo una condición bastante interesante o presentó un esquema, un panorama bien interesante, que es que más allá de mantener la seguridad, porque antes no podían ir muy cerca, porque podía haber por el tema aeronámica, vientos cruzados, cualquiera de estas cosas podía haber una catástrofe o el piloto que iba detrás podía perder el control. Hoy en día, aparte de ser más seguro, le da una experiencia súper interesante a los fanáticos, porque vas a ver esa pelea, ese acercamiento más cerca entre un vehículo y otro, ese ataque, y eso pues es más emocionante para el fanático. Qué interesante. Ahora hay que planificar un viaje a una carrera de esta, Guillermo. Que cuando hay que cazar una, vamos a que avance un poquito la tecnología en ello para ir viendo su evolución en tiempo real en la pista. Seguro que sí. De hecho, hay algo súper interesante más allá de esto y yo creo que va a ser el futuro de todas estas tecnologías aplicadas a este deporte y pues son la experiencia del fanático como tal. De hecho, hoy en día ya hay una solución, una aplicación que se llama F1 Insights o Fórmula 1 Insights, que es una aplicación desarrollada por AWS o por Amazon
y lo que permite es ese análisis de tiempo real y presentarle a través de gráficas, visualizaciones y predicciones información al fanático. De hecho, hay una aplicación para eso donde uno puede conectarse y ver todos esos detalles. De hecho, hay gente súper fanática de la Fórmula 1 que aparte de ver la transmisión, pues va viendo esa data en tiempo real a través de la aplicación. También con todo el tema de esa integración y hoy en día el tema de uso de algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, te permite dar contenido personalizado a esos fanáticos, es decir, desde dónde tú la estás viendo, a qué escudería le vas tú y te va a ir arrojando datos más acertados a lo que tú deseas ver o consumir. Y ya completando un poco esta parte, ya viene un punto donde yo creo que va a ser una experiencia más inmersiva. De hecho, ya hoy en día hay algunas soluciones donde te permite tener la vista del piloto y tú pudieses tener a través de unos visualizadores de realidad virtual o todo este tipo de cosas que ya existe hoy en día, tener la experiencia del piloto, ver qué está viendo él y cómo está sintiendo la carrera. Yo creo que hoy en día ya podemos tener eso, pero ya en un futuro no muy lejano vamos a poder casi que sentir la carrera como si fuésemos el piloto dentro del vehículo. Ahí Hamilton. Bueno, esperemos que no haya toque en la última vuelta, señores. Se termina el safety car. Amigos, última vuelta del campeonato. A todo nada. Gomas rojas blandas para Max Verstappen, que va a ir al ataque enseguida. No, qué interesante. Si yo por lo menos en mi caso, me aburría ver Fórmula 1 porque tuve vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y llega un momento que no le encuentro sentido. Ahora con todas estas nuevas herramientas, seguro más de uno va a ser fanático de la carrera solo por descubrir todas estas herramientas, tener esa visión de los cambios que se están produciendo, no solo la adrenalina entre los corredores, sino ahora además saber cómo la tecnología te ayuda a ver cuál es el tiempo de respuesta para pasar otro carro. Hay que estar atento y ver cómo cambia esto el deporte, ver si lo cambia incluso para bien o para mal. Yo creo que nuestra experiencia como espectador va a ser interesante. Hay que ver esas limitaciones de ahora, cómo compara un corredor de los años 1950, 1980 con un corredor del 2025. ¿Quién es mejor? Y creo que hay un estudio de esto, Guillermo. Creo que antes de comenzar estábamos hablando un poco de ese estudio que publicó AWS de quiénes son los corredores más rápidos de la Fórmula 1. ¿Qué opinas de esto? Sí, de hecho lo tengo aquí también como un dato importante y un caso de estudio bastante interesante, ya aplicando un poco más en detalle todas estas tecnologías. Se utilizó la plataforma AWS. De hecho, antes de comentar un poco en detalle, me gustaría comentarles que ya AWS, de hecho, utilizan S3, que es el storage que maneja AWS, la tecnología de storage o el recurso de storage de almacenamiento, donde ya tienen datos, ¿sí?, de todas las métricas que se han colectado, registrado de hace 70 años atrás, ¿sí?, con respecto a la Fórmula 1. O sea, no solo son métricas reales tomadas hoy en día, sino que también hubo alguien que capturó esa información, la anotaron, la tenían en algún papel, en alguna base de datos antigua, porque realmente pues, hace 70 años era difícil tener toda esta información de manera electrónica o digital, y la fueron traspasando, transcribiendo y guardando en ese storage de AWS hasta llegar a tener la mayor cantidad de información de 70 años atrás, las que tenemos hoy en día y 70 años hacia atrás. Entonces, mediante un modelo matemático, ¿sí?, y utilizando tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, análisis predictivo, hicieron un modelamiento y un cálculo, un análisis de toda esa data para determinar quién iba a ser el piloto más rápido. Pero claro, parece sencillo decir, bueno, los autos de antes eran unos, hoy en día son otros. Pues lo interesante de este estudio es que ellos aislaron todas las variables relacionadas al vehículo, a la pista, a las condiciones meteorológicas y se basaron en las métricas específicas del piloto. Entonces, ya aislando un poco eso, pues se determina quién realmente es bueno y quién era el más rápido. Y de hecho hay un estudio ahí que hizo Amazon, ya lo comentaste, y pues le puedo comentar aquí el top de los que ellos, según esos análisis, determinaron quiénes eran. Pues en el número 1 está Ayrton Senna, en el número 2 está Michael Schumacher, en el número 3 está Lewis Hamilton,
en el 4 Max Verstappen y en el quinto quedó Fernando Alonso. Entonces ahí vemos que son corredores de diferentes épocas, con diferentes condiciones, pero se logró hacer el top en base a lo que eran las condiciones del piloto. Que puede ser polémico. Hay gente que puede que no esté de acuerdo con esta información porque ellos lo ven desde otra perspectiva, pero si, como tú dices, si se lograron aislar todas las variables que influyen sobre el piloto, si yo tengo un vehículo que tiene mejor desempeño gracias a algunas herramientas que Ayrton Senna, por ejemplo, no contaba, y yo logro aislar a esto, podría tener un nivel de comparación simulando iguales condiciones. Más o menos es lo que entiendo que nos quiere decir, Guillermo. Sí, tal cual. La idea era esa. Los datos se van tomando de acuerdo a lo que se necesite. De hecho, es importante decir que no solamente hoy en día se toma la métrica o lo que es los sensores o la información que tienen los sensores del vehículo. Adicional a todas esas métricas que se tienen de un vehículo, hay muchos más factores y elementos que se están monitoreando. Por ejemplo, las condiciones de la pista, y las condiciones físicas del piloto, cómo el piloto se está comportando, sus latidos, su presión arterial, su nivel de estrés, su nivel de reacción. Y aparte las condiciones meteorológicas también juegan un papel muy importante. Bueno, han venido jugando durante toda la historia y más sobre todo hoy en día, y son factores que se miden y se analizan para este tipo de modelos. No solamente es el vehículo, es importante tenerlo claro acá, ¿no? Claro. Yo veo algo, y me imagino que las personas que nos están escuchando tienen la misma inquietud, que hasta dónde la tecnología va a quitarnos a nosotros nuestra capacidad de análisis o nuestro poder de experto. Creo que esto incluso merecería un capítulo aparte. Nosotros en el capítulo pasado hablamos sobre el futuro de las profesiones, qué va a pasar cuando la inteligencia artificial intervenga en todo esto. Sin embargo, yo veo que no nos va a robar del todo, nos está dando unas herramientas para ser más eficiente, pero la intuición del piloto, igual, el piloto es el que va a decidir si va a pasar o no. Esto lo que te está dando es esa información adicional y tomar decisiones bien informadas antes de tomar una acción. ¿Cómo cambiaría esto la estrategia de la carrera? Toda esta información ya nos está comentando que si soy capaz de ver el clima, las condiciones de la pista. Entonces, creo que las estrategias de carrera son un poco más dinámicas. Las personas que trabajan ya el nivel de experto se combina con estos datos y estos análisis en tiempo real. ¿Tiene algún dato, Guillermo, de cómo ha variado la estrategia de la carrera para siguiendo estos patrones con AWS? Sí, de hecho hoy en día pues hay varios elementos que se toman en consideración, no solamente los datos durante la carrera. Es importante destacar que, y lo comentaste al inicio de esta conversación, hay unas carreras previas, hay unas carreras de práctica, hay unas carreras de clasificación y está la propia carrera como tal. Durante todas esas previas carreras se hace una captura de datos también analizas la de tu oponente y ves, en base a todas esas condiciones, tú defines una estrategia previa a la carrera, ¿sí? Y también hay otras en combinación de ese aprendizaje que se tuvo de esas carreras anteriores, más las métricas y datos que se van colectando y analizando y procesando durante la carrera, hay un algoritmo que te ayuda a generar una nueva estrategia y tomar nuevas decisiones. Como bien lo comentaste, siempre va a estar el piloto. O sea, el carro ya no se va a conducir, el automóvil no se va a conducir solo, ¿sí? No va a haber algoritmo hoy en día, que de hecho es el de series, ¿cómo decir? La temática, el valor que da la Fórmula 1. Realmente hay un piloto allí, un factor humano que está conduciendo el vehículo. Sin embargo, a él le van a dar indicaciones, le van a dar estrategias. Su equipo detrás de bastidores en los pits va a analizar todo esto y le va a decir, mira, es la mejor, ahora es el mejor momento de pasarlo. Sin embargo, él le pueden decir eso, pero el piloto ya tiene un análisis también lo que él siente y lo que ve allá el tiempo real que está manejando en el momento que va a hacer un adelantamiento o un ataque contra otro vehículo, por ejemplo. Entonces hay una línea bien delgada y bien compleja, pero siempre va a haber el factor humano allí, ¿no? Siempre va a existir el factor humano y eso es importante tenerlo claro. Y con respecto a lo que comentaste de las profesiones, yo creo que es lo mismo. Vamos a ir evolucionando, sí, vamos a automatizar cosas,
vamos a lograr que cosas que se hacían antes en un día, en semanas, se hagan en segundos, en minutos. Sí, pero para lograr eso siempre va a haber un equipo por detrás que maneje las herramientas, que le dé los valores adecuados, que analice y haga pruebas de que el algoritmo está procesándose de la manera correcta y de lo que necesitamos. Y yo creo que lo que va a haber no un cambio de profesiones o se van a deprecar profesiones, sino va a haber una evolución de las profesiones. Va a haber lo que yo hacía hoy o lo que hago hoy en día o hacía hace años de una forma, hoy lo voy a seguir haciendo, pero utilizando herramientas de vanguardia, herramientas y soluciones que me permiten hacerlo más rápido y más óptimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. De hecho, lo hemos discutido bastante acá en la oficina, bueno, incluso contigo, en donde, por ejemplo, vamos a traer, para cerrar la idea, vamos a traer el caso de la Fórmula Uno. Anteriormente, en los pits, tú durabas como 18 segundos en reponer el combustible y cambiar los neumáticos. Creo que ahorita el récord está por debajo de los 1.8 segundos, algo así. Creo que ya casi en 1.8, 1.5 segundos. De hecho, el promedio está en 2 segundos. O sea, Dos dentro de las segundos. estadísticas que tengo aquí ahorita, dice paradas Eh, en bits de aproximadamente 2 segundos. ¿Sí? y aquí no da lo que nos estás diciendo, porque si anteriormente lo hacía en 18 segundos y el promedio está en 2 segundos y el récord está en 1 punto algo, quiere decir que si tú te mantienes haciendo lo que hacías en 18 segundos, vas a dejar de existir. Mientras que si no aprovechas todas estas herramientas que te permiten perfeccionarte, todos estos algoritmos de aprendizaje automático, toda esta capacidad de cómputo que comentaste al principio, estos algoritmos, esta estructura, como tú la llamaste, creo que la llamaste precalentada, o sea, que ya están esperando son los datos para procesártelo de una manera súper rápida y darte respuesta. Si nosotros no integramos esto en nuestros procesos, nos va a pasar como la Fórmula Uno. Mientras una persona equivalente a nuestra profesión logra un resultado en fracciones de segundos, nosotros vamos a durar varios segundos en tomar una respuesta y vamos a llegar tarde al mercado. Vamos a tomar una decisión a destiempo. Hay un caso, cuando empecé, de hecho fue allá en Bogotá, como en el 2015, por allí. Fui a dar una charla cuando eso estaba, el término que más se utilizaba era Big Data, todo este tema de procesamiento distribuido, cuando ya empezamos a interpretar los algoritmos y grandes volúmenes de datos de otra manera. Me tocó dar una charla allá en Bogotá sobre esto. Y uno de los ejemplos que usé fue que, por ejemplo, un vuelo generaba en ese momento como 2 terabytes de datos para ir de un lugar a otro. Si nosotros no teníamos la capacidad de procesar esos datos de manera de poder detectar patrones, temas de riesgo, algún patrón que nos indique que vamos a tener una condición anormal que va a poner en riesgo el vuelo, de nada sirve que yo pueda detectar estos datos cuando el avión ya se estrelló. Y es lo que está pasando acá con este tema de las profesiones. No quiero ahondar mucho en esto porque ya lo discutimos en el capítulo pasado, pero bueno, complementando lo que comentas de que AWS potenció este nivel de mejorar nuestras estrategias, nuestro análisis para ser un mejor piloto y un mejor equipo, porque a lo mejor no solo es el piloto, sino entiendo que hay varios corredores que depende de la combinación que hagan, compiten con una estrategia para llegar de una manera, sumar puntos, etcétera. Me parece bastante interesante y oportuno. De hecho, ahí es importante aclarar en ese ejemplo que acabas de decir del avión, que tenemos dos fases interesantes en el momento de captura de la data. Uno, como tal, la data en general o los datos son simplemente datos y se convierten en información valiosa cuando los procesas, cuando los analizas y cuando tienes un resumen de eso para poder tomar decisiones. Si no, simplemente es data y almacenada y ya. Eso es importante tenerlo claro porque eso no solamente ocurre en la Fórmula 1 o en este tipo de industria. Funciona en todo lo que tú quieras extrapolarlo, ¿sí? En una industria de mantenimiento, en una industria de manufactura,
en las redes sociales, esa big data que se genera en las redes sociales, hay mucha cantidad de información, de la cual mucha puede ser basura, información no útil, pero si tú la procesas y la analizas de la manera adecuada para que te dé la información que tú necesitas y que aporte valor a tu negocio, ahí es donde se convierte en información y es donde esa información es útil para ti. Sí, y hoy me mostraron una aplicación donde mide la información de las redes sociales y combinando todas y ver hacia dónde, qué se está hablando de ti, en dónde se está hablando ese tema de ti. Y bueno, vi cómo la aplicación procesa toda esta data y te convierte esta data en algo para tú tomar acciones. Entiendo que lo usaron en la campaña de Milei en Argentina y era una guía para decirte, mira, no respondas esto, no hagas que la matriz de opinión se vaya por aquí, contesta esta para que se hable de esto. O sea, hasta ese nivel. No me quiero salir tanto del tema, pero lo que tú comentas, datos son datos. Si tú no tienes la capacidad de presentar, de procesarlo, siguen siendo datos y sigue siendo basura. Cuando tú tienes la capacidad de procesarlo, los conviertes en información, puedes tomar mejores decisiones. Se planteaba que durante la historia, pues ha tenido el poder quien ha tenido ciertos elementos. En algún momento en la prehistoria, quien era el más grande, el más fuerte que podía sobrevivir, y eso fue evolucionando hasta no hace mucho, era el poder de quien tenía la información, la data. Pero ahora, según lo que acabamos de conversar, nos vamos dando cuenta que puedes tener la data, pero si esa data no está procesada, ¿sí? No está analizada, tampoco es útil. Entonces se transformó a quien ahora tiene la data, pero puede procesarla. O sea, quien va a tener el poder, el control, es quien puede procesar esa data, ¿sí? Quien puede tener un análisis real de esa data y una información valiosa. Pero ya eso se está quedando atrás ahora y con este ejemplo, ahora es quien pueda procesar esa data, pero en tiempo real, ¿sí? Entonces, Exacto. quien tenga esa data y la pueda procesar en tiempo real, obviamente hay modelos, como comenté, que toman lo anterior, lo preprocesado y las simulaciones y todo el histórico, pero también con eso el modelo es capaz de tomar esa información más lo que está en tiempo real y hacer predicciones en tiempo real. Entonces, yo creo que ya estamos llegando a eso. Quien va a tener el poder, el control, la ventaja competitiva en todo esto es quien pueda tener esa data, tener ese histórico, pero a la vez procesar lo que se está generando en tiempo real y tomar decisiones en tiempo real. Bueno, y no ve cómo está el mercado. Hace poco comenté lo de Nvidia, cómo ha crecido. De hecho, creo que es la empresa que ha crecido más en la historia. Creo que duplicó su valor solo por estos temas de avances de inteligencia artificial, los GPU que está desarrollando. Te va dando por dónde viene la cosa. Más allá de este término que se popularizó ahorita de inteligencia artificial generativa, por todo esto del chat GPT, que estamos modificando las imágenes. Por supuesto que esto nos cambia radicalmente, pero hemos visto el 1% de la capacidad que tendrá la inteligencia artificial y estos procesamientos, como tú dices, predictivos en tiempo real de la data. O sea, nosotros apenas estamos potenciando esta capacidad de cómputo. Ya ahorita se están creando los data centers, se están modificando las maneras como transmitimos los datos, cómo capturamos la información de lugares. Por ahí hemos estado trabajando con el Amazon Monitron, que es básicamente un aparatico que le conectas a algo y te mide las vibraciones. Y ese aparatico no usa es con batería, es Wi-Fi, la batería dura 5 años, es plug and play. O sea que yo prácticamente le doy inteligencia a un motor solo colocándole un aparatico encima y capturando un montón de data que me permite evaluar su desempeño, si se está dañando, si le falta lubricación. O sea, son temas que van a cambiar, nos van a cambiar nuestras profesiones inminentemente. Y bueno, este cambio que nos está generando en nuestras profesiones, supongo que se traslada también a otro tipo de deporte. Ya hablamos hace poquito de la experiencia del aficionado. Se me imaginan otras cosas, se me imaginan, eh, por ejemplo, en el fútbol, que nosotros podamos ver eh, velocidad del corredor, cuáles son los puntos, no sé, cualquier data que podamos sacar de otros deportes,
¿AWS tiene alguna experiencia en otros deportes o más allá de la AWS, tienes experiencia con algún deporte que esté trabajando con algo similar para potenciar su experiencia de usuario, mejorar su desempeño? Sí, Andy, de hecho tengo unos datos bastante interesantes y me gustaría comenzar esta parte comentando un poco que ya no es solamente lo que hablamos de AWS y la experiencia Fórmula 1, sino que en realidad hoy en día estamos viviendo una transformación digital, lo mismo que vemos a nivel de negocios, que vemos en otros sectores, sobre todo el sector de la industria, manufactura, banca, etcétera, lo estamos viendo hoy en día aplicado a los deportes. Un cambio revolucionario, ¿sí? En los últimos años se ha presentado bastante. De hecho, hay un caso súper importante y me pareció bastante curioso que con el tema ahorita de la Copa América, tú entrabas en Google y buscabas Copa América y veías el partido del momento o el que venía y ya habían unas predicciones. Te decía, bueno, hay la probabilidad de tanto por ciento de que el partido lo gane este equipo, de tanto por ciento que lo gane este otro equipo y de tanto por ciento que sea un empate. Entonces son aplicaciones bastante interesantes y todo eso se basa en todas esas métricas que van colectando, el desempeño, toda esa información que capturan, esa captura y análisis de datos que se tiene. Hay también algo súper importante que se tiene ya de hace bastantes años y hoy en día está un poco más evolucionado. Por ejemplo, ESPN, que todos conocemos que ESPN es un medio de comunicación orientado a deportes grandísimo a nivel mundial, pues tiene un API, que es una interfase avanzada de programación, la traducción en español, pero básicamente es una especie de comunicación, una especie de base de datos donde yo me conecto y traigo información relacionada dependiendo de los queries y las consultas que yo haga. Pues en esa información que tiene ESPN hay más de 50 años de deportes con más de 3 disciplinas deportivas diferentes, donde puedo consultar las ligas, los resultados, información de los atletas, estadísticas, los partidos o los encuentros que se han realizado y en base a todo eso, pues hacer análisis de qué va a pasar o qué decisiones tomar. Mucha gente lo usa hasta en casas y cuestiones de estas de apuestas para hacer predicciones y poder hacer las apuestas. Entonces ya es una data que va generando diferentes tipos de negocio en base a ese análisis. Claro, y eso lo podemos traspolar a nuestro día a día. Yo lo que veo es que a veces vemos esto como el futuro, como algún día llegaremos a eso, por lo menos sobre todo en la región. Vemos la Fórmula 1 que tiene un presupuesto bastante importante, mucha gente invirtiendo en los vehículos, en las carreras, estamos hablando de millones de dólares por carrera. Cuando vamos a nuestro día a día, sentimos que eso todavía no es para nosotros. Y algo que me pareció curioso lo que comentaste al principio, que decía que la Fórmula 1 ha capturado datos incluso desde 1970, agendas viejas que estaban por allí, datos. O sea, la importancia de comenzar a recopilar los datos, de transformar nuestra metodología, nuestra manera de trabajar. Yo he visto todavía empresas de logística con una tabla de esa de madera, con un gancho, anotando los despachos a mano y estamos perdiendo una oportunidad valiosa de optimización, de integración. Escalemos un poco más arriba y no nos vayamos tan lejos, la industria. Yo creo que la industria actualmente se sobreprotege con una arquitectura poco flexible que no le permite integrar algunas soluciones a la nube. Nosotros ahorita estamos trabajando en esta parte de integración de gemelos digitales y la digitalización de algunos procesos productivos. Piedra de tranca que nos conseguimos hace poco que estamos resolviendo es que tiene una arquitectura que no te permite utilizar estos servicios de analítica. Eso que comentaste, estos servidores que están preparados para recibir la data y darte una respuesta en milisegundos, no la puedes tener porque tienes unos firewall, trabajas con VPN, trabajas con una infraestructura tan cerrada que no te permite incorporar otros servicios. Ahorita estamos trabajando en tener una plataforma intermedia, un servidor UNS que sirve como de enlace al proceso y a la nube. No es así tan sencillo, pero veámoslo como que es un servidor que se encarga de tener los datos del momento a quien tú le vas a consultar
Entonces ya tú no tienes, por ejemplo, un PLC conectado directamente a un SCADA, sino el PLC pasa por este servidor UNS y el SCADA también se conecta al UNS. Entonces, eso hace que esta comunicación no directa, y me estoy saliendo un poco del tema, pero para ejemplificar la importancia de cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Si nosotros cambiamos esta infraestructura, ahora este servidor que tiene esa data en tiempo real, yo voy a poder leer desde cualquier aplicativo que le conecte, un sistema de manufactura o una herramienta de análisis de datos, todas esas cosas las voy a poder incorporar a mi arquitectura. Si yo sigo con esta arquitectura cerrada, que no puedo conectarme a la nube, que me sobreprotejo tanto que igual que igual estoy en riesgo, porque además estoy sobreprotegido, pero con una arquitectura interna de servidores obsoletos, que en el momento que falle uno, me falla mi producción, a diferencia de que si utilizo las herramientas AWS, yo puedo escalar, puedo ser flexible, puedo reducir costos, transfiero temas de licenciamientos a estas plataformas como servicios, software como servicios. Entonces estamos como perdiendo esa oportunidad de ser potente porque creemos que esto viene en el futuro y esto es una transformación gradual que tenemos que ir madurando en nuestras empresas, en nuestro sector, para ir armando estas herramientas que nos van a permitir disfrutar de todas esas cosas que vienen. Y cierro la idea con algo que vi el fin de semana. El 2024 es donde se está armando el tablero de ajedrez. O sea, donde estamos viendo las herramientas. Ya vimos la diferencia entre la primera versión de ChatGPT y esta versión número 4. Y sabemos que la versión que viene es 10, 100 veces, no sé a cuánta escala, más potente que la anterior. O sea, nosotros ni nos imaginamos la capacidad que vamos a tener para el 2025, 2026. Y si no nos preparamos en este 2024, vamos a quedarnos obsoletos, vamos a tener que correr demasiado rápido, no vamos a pasar esa curva de aprendizaje, no nos va a permitir los costos y nos volvemos obsoletos y nos volvemos menos competitivos. Entonces vienen otros actores nuevos y empiezan a ganar mercado. Con esto te dejo a ti, Guillermo, que me emocioné con esta arquitectura. Hay algo súper importante que acabas de mencionar y me gustaría aclarar un poquito, ya un poco para finalizar todas estas ideas. Y es que, si bien es cierto, la Fórmula 1 es una industria, un deporte con un presupuesto muy grande, ¿sí? Y como así hoy en día existen otros deportes y otros sectores de la industria, pues que son grandes y tienen una cantidad de dinero, no ilimitada obviamente, pero es muy grande con respecto a otros sectores de la industria, a otras pequeñas empresas. Es importante aclarar que aún así los servicios de la nube que ellos utilizan son servicios optimizados, son servicios preparados especialmente para un consumidor final que te permiten a ese consumidor enfocarse solamente en su negocio, ¿sí? Prestarle más atención a su negocio y simplemente procesar o gestionar la información de la manera más simple que ellos lo necesitan. ¿Qué quiere decir con esto? Que el uso, por ejemplo, de AWS o cualquier otro proveedor de la nube te permite tener acceso a una cantidad de recursos, potencia de cómputo, que para tenerlas tú, como era el modelo anterior, de tener un data center, comprar equipos, administrar, todo eso, aparte de ser súper complejo, te va a demandar una cantidad de presupuesto, de tiempo y no vas a enfocar la atención en tu negocio. Entonces, ¿qué sucede? La existencia hoy en día de estas soluciones, de estos recursos, te permiten enfocarte en tu negocio y utilizarlo a la escala que tú lo necesitas y por el tiempo que tú lo necesitas. Entonces, si tú interpolas esto a una industria más pequeña, pues la industria más pequeña tiene menos datos, menos información, menos cosas que procesar y pues es sencillo y mucho más económico adquirir un servicio de cómputo en la nube por tiempo limitado con cierta cantidad de tiempos que lo que era antes. Entonces, ¿qué permite esto? Esto se puede llevar a cualquier sector de la industria, a cualquier tamaño de presupuesto, a cualquier cantidad de flujo de información. Y adicional a esto, ya hay servicios que te permiten conectarte con lo que tú quieras. Como hablabas anteriormente de que tengo los datos en un sistema obsoleto o no tengo el último sistema con el último protocolo de comunicación, pues hay servicios de Amazon de ingesta de datos que leen la data hasta de una hoja de Excel o de un archivo de texto plano. Entonces, no hay límite. Y no hay límite en el momento de poder empezar a interactuar con estos servicios.
que no tengo el último servidor, la última versión, no hace falta. Simplemente hace falta organizar bien una arquitectura de lo que quieres hacer orientada a servicios de la nube y empezar a trabajar, a enviar tu data ya y a procesarla. Exacto. Bueno, por eso somos partner de AWS y para acompañar con estas soluciones. Y vamos a ir cerrando la idea con una inquietud que siempre se presenta. Evidentemente, estas industrias son cerradas porque necesitan proteger su proceso. Tú que eres experto en seguridad y que has hecho diplomado y siempre has trabajado incluso con la banca, ¿por qué hoy es más seguro trabajar en la nube que tener nuestros servidores propios y una VPN y un firewall potente y todas esas herramientas con las que antes nos protegíamos? ¿Qué hace que todas las empresas hayan migrado hacia la nube, más allá de la arquitectura y de los costos, específicamente en los temas de seguridad? ¿Por qué es mejor estar en la nube que mantener esta arquitectura? Mira, te lo comento y da pie a dar inicio con lo que acabo de comentar recientemente. Lleva la parte de seguridad al mismo nivel de la infraestructura de tu data center y todo. Las empresas hoy en día, proveedores de servicios grandes, servicios en la nube, tienen un alto nivel de compliance, de cumplimiento con estándares a nivel internacionales y gestionan toda la parte de seguridad del lado de ellos, ¿sí? Ya tú estás delegando esa parte o parte de esa información o de esa gestión de todos esos procesos a ese proveedor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Amazon, tiene compliance en normativas, estándares de seguridad a nivel mundial. Te puedo hablar de la ISO 27000, te puedo hablar de la ley de protección de datos que se maneja en Europa, te puedo hablar de muchos estándares que se utilizan en Estados Unidos y en Latinoamérica para el tema de seguridad. Pero más allá de eso, ya tienen todo un protocolo y un proceso establecido. Entonces, tú le vas a delegar eso a ellos. Y aparte, ya hay mecanismos y soluciones hoy en día implementadas de tu lado, como cliente, o implementadas con ciertas herramientas y soluciones, o ya implementadas en soluciones, recursos y componentes de AWS que te permiten gestionar la seguridad. De hecho, llevándola a lo que acabamos de hablar en tiempo real. O sea, hay soluciones hoy en día que te permiten cifrar la data de punto a punto en tiempo real con algoritmos de seguridad mucho más complejos que los que se utilizaban hace 5 o 10 años atrás. Tienes monitoreo de compliance en tiempo real que te va diciendo qué va pasando y si tu solución está protegida o no. Tienes mecanismos de prevención de fuga de información donde analizas en tiempo real qué información está, quién tiene acceso y si se ha fugado o no, si ha fugado esa información o no. Entonces ya todos estos componentes, estos elementos que existen en la nube te van a dar ese nivel de seguridad mucho más, en un nivel de cumplimiento y de protección más alto que si los tuvieras tú propio dentro de tu organización o sistema. ¿En qué se debe enfocar hoy en día a nivel de seguridad una empresa? En sus procedimientos, en las personas, en la capacitación a nivel de seguridad, más allá que las herramientas, porque las herramientas ya existen y muchas están implementadas por defecto en estos proveedores y soluciones de la nube. Pero te enfocarías más en tu personal, en dar una buena capacitación de seguridad, en reportar los incidentes de seguridad, en tener un buen sistema de gestión de seguridad del lado de la empresa, del lado del usuario, de cómo utilizas eso, ¿sí? Más allá de las soluciones y herramientas. Y otro punto que ahora no solo es la seguridad de la data, sino la seguridad de los procesos, algo que pasó en Perú este año, que te mostré hace poco, Guillermo, donde un tanque explotó y bueno, fue una tragedia en una empresa importante de alimentos. También estos datos procesados en tiempo real, correlacionando variables, no solo te dan la seguridad de que no vas a perder tu data, no va a haber vulnerabilidad, sino que además te va a dar la seguridad física, porque vas a prevenir estos elementos de una manera más precisa, con algunas herramientas, ¿no? Evidentemente, para tú poder predecir, tienes que contar con datos históricos, tienes que contar con algoritmos entrenados y no es magia, no es que tú lo colocaste hoy y ya tu empresa es inteligente. Es que cuando tú lo conectas esta infraestructura, tu empresa empieza a aprender de cómo debería comportarse su entorno y cuando hay alguna desviación, él tiene la capacidad de detectar todos estos patrones de desviación. Y bueno, me pareció bastante interesante este tema.
mucho que aprender de la Fórmula 1. Por supuesto, somos expertos en análisis de datos, en conexión, IoT, gestión de cómputo en la nube, pero de Fórmula 1 yo en mi caso no sé mucho y estoy seguro que con esta nueva herramienta me voy a interesar más y muchos de los que nos están escuchando van a empezar a voltear a ver qué está pasando, no solo en la Fórmula 1, sino en el deporte y comenzar a hacer cosas. Yo cuando comencé a correr, corría con un grupo y era malísimo. Yo daba 2 vueltas y quedaba... Entonces uno se desanima. Cuando uno queda todo cansado, no puede respirar. Y cuando tuve la oportunidad de comprarme un reloj Garmin, que ni siquiera sabía cuál modelo comprar, porque cuando uno arranca en cosas nuevas, está esa curva de aprendizaje importante. Por eso lo importante es arrancar. Y en lo que me compré el reloj, que empecé a ver cómo variaba mi frecuencia cardíaca, cómo iba aumentando la distancia, los tiempos, empiezas a animarte con este conocimiento y ves un progreso, ves una variación en el desempeño y entonces te involucras en esto a un nivel que sin medir no hubiese evolucionado tanto ni hubiese mejorado tu desempeño. Con esto terminamos la idea de hoy, Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos, brindarnos tu experiencia. Espero ver esto en otros deportes y sobre todo estos temas de realidad virtual, retroceder jugadas. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver qué nos trae el año que viene. Y bueno, seguiremos haciendo más capítulos. Nos vemos en una próxima entrega y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andy, por la invitación y espero podamos reunirnos nuevamente en otro episodio. Yo creo que en base a este episodio quedaron muchas cosas por conversar. Aquí adelantando un poco, pudiésemos hablar de otro deporte, en el caso del fútbol, que hoy en día también está bien integrado con el tema de toda la transformación digital, métricas y una experiencia del usuario bastante interesante, sobre todo en los últimos eventos, el Mundial pasado, Qatar 2022 y la Eurocopa de este año, en 2024, fue bastante interesante esta experiencia a nivel del fanático. Y otro tema también importante que pudiésemos trabajar es el tema de la seguridad, sobre todo la seguridad en la nube. Creo que es un tema de bastante interés de nuestros escuchas, ya que es uno de los temores principales. ¿Qué pasa con mi data? Si la tengo en la nube, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo manejarla? Y muchas veces nos olvidamos de eso y es importante entender cómo gestionar la seguridad de manera adecuada y qué consiste la seguridad. La seguridad no solamente en que mi data esté allí y que nadie pueda verla. Hay muchos otros factores importantes que se deben manejar a nivel de seguridad. Bueno, excelente, Guillermo. Quedaste en deuda entonces en la segunda temporada que arranca pronto. Quedas anotado para un capítulo especial de seguridad de los datos y seguridad de la información para que podamos complementar y enriquecer con estos conocimientos. Así que bueno, seguimos en un próximo capítulo. Muchas gracias por hoy y hasta la próxima. Ingedaka, innovación dinámica, ingeniería y tecnología para el sector productivo. Integramos soluciones para crear entornos inteligentes, humanos y sostenibles. Síguenos en nuestra página web ingedaka.com y podrás contactarnos por nuestras redes sociales. Incluso tenemos un link directo a WhatsApp para sus comentarios, inquietudes, anécdotas. Recuerda que trabajamos de manera colaborativa y siempre será un gusto contar contigo, así como contamos con otros partners como AWS, Rockwell, Humana Consulting, Dataline, Odoo y otras marcas que nos acompañan para potenciar nuestras ideas, nuestras herramientas y poder generar un ciclo y una visión 360 de tus procesos productivos. Hasta una próxima entrega.